Señores, buenas noches. Bienvenidos a nuestro DataCamp de gestión de mantenimiento orientada a la certificación del CMM para la AMP, Asociación de Profesionales de Mantenimiento. Mi nombre es Ezequiel Machado y estoy acompañado de... Buenas noches, ¿cómo están todos? Mi nombre es Rubén Cabana Madrid, ingeniero electrónico como profesor. Y aquí, pues, siendo parte de una certificación, ¿no? Me presento, mi nombre es Mauricio Saavedra, soy ingeniero electromecánico, actualmente director de energía y alumbrado público del gobierno municipal de Sucre. Y bueno, de eso aquí estamos para charlar de mantenimiento. Hola a todos, soy Juan Carlos Salgueiro, soy ingeniero mecánico de profesión, analista de vibraciones categoría 3, obviamente al igual que todo este equipo apasionado en el tema de mantenimiento y siempre con las visiones de poder tener una certificación internacional tan poderosa como el CMM. Excelente. Bueno, estamos en nuestra segunda sesión en este caso. Y para el día de hoy lo que vamos a empezar es la orientación hacia la planificación y programación de mantenimiento. Como ustedes saben, nos estamos basando en la norma EN 16646, que a diferencia de gestión de mantenimiento, está orientada a gestión de activos físicos gestión de mantenimiento en base a una gestión de activos físicos. Es decir, está englobando el mantenimiento dentro de lo que es confiabilidad. Hemos tenido la revisión de tres materiales, que son la norma EN 60300 en acápites específicos, porque esa norma como tal, la parte 3 tiene del 1 al 14. Yo les he mandado tres específicos, que son la parte 3, la parte de RCM y por otro lado la norma del ANFE. ¿Por qué? Porque el RCM básicamente es análisis de modos de falla, funciones. O sea, el ANFE es RCM. Algunos le dicen, vamos a ir por esa parte, pero los dos son lo mismo, uno es componente del otro como estrategia. Entonces, había colocado en la página, en el Trello, este modelo que es el que sale en el libro de Parra Crespo. Pero encontré una imagen, no sé si alcanzan a verla, mucho más bonita, igual cortesía de Parra Crespo, compartida en LinkedIn por estas personas, que es nuestro punto de partida. Antes de ver los highlights, yo sé que ustedes han visto este modelo en muchos lugares. Es básicamente el modelo de la preparación de un plan de mantenimiento hasta la fase 5. Inicialmente, la fase uno, objetivos, estrategias y responsabilidades, que es lo que hablamos en nuestra eh, primera sesión del DataCamp. La fase 2, jerarquización de equipos de acuerdo con su importancia, lo cual va de la mano con taxonomía y posteriormente a un análisis de criticidad. Luego, la fase 3, análisis de los puntos débiles en equipos de alto impacto. Si tenemos históricos, tenemos una noción de los puntos débiles, que en realidad ya lo podemos hacer con una evaluación de la tasa de fallas, del histórico y demás. Si no tenemos información, nos vamos a bibliotecas como el OREDA o el EXIDA, que ya lo vimos en algún momento, y nos basamos en una población existente y en la estadística de fallas de esa población existente. De todos modos, esa parte nos ayuda a qué? A la fase 4, diseño de planes de mantenimiento preventivo y de los recursos necesarios. No en base solamente a recomendaciones del fabricante ni a manuales de mantenimiento y demás, sino que vamos a ir al objetivo de que cada tarea de mantenimiento en frecuencia y en objetivo vaya a cubrir la restitución de una función. O sea, no vamos a hacer actividades repetitivas por hacer solamente porque podemos generar sobremantenimiento, y luego de eso, la programación en cuanto a recursos. Entonces, hasta esta parte de la fase uno a la fase 5 es a donde vamos a llegar en las siguientes sesiones. Pero las bases para esto, orientado a la confiabilidad o a la gestión de activos, están en el material que hemos visto en esta semana. Entonces, dicha esta introducción, vamos con los highlights y posteriormente en sesiones futuras vamos a ver lo que es evaluación, control, ciclo de vida y todo lo demás. No sé si tenemos algún comentario. Sí, yo tengo un comentario ahí, patrón. Quiero hacer un poco, o sea, quiero dar mi punto de vista, no sé si quieren arrancarlo como un highlight, pero del listado de las 5 normas que nos han presentado, bueno, de los 5 acápites de normas que nos han presentado para que estudiemos el día de hoy, yo he encontrado un factor común entre toditos que es el ANFE. O sea, el ANFE en cada uno está descrito de mejor o de mayor manera, ¿no? O de distinta forma.
De todas formas, he visto que hay una relación muy directa entre cada una de estas normas. Eso quería simplemente acotar y nuevamente, al igual que la anterior vez que nos hemos reunido, siento que hay mucha información que en cada norma la ven desde un punto de vista diferente, pero si es que vos logras englobarlo, sigue siendo el mismo camino, sigue yendo por el mismo lado. Entonces, a ver si hoy día podemos encontrar alguna ramificación o algo que nos ayude a diferenciar, tal vez algo muy, muy específico entre una y otra. Pero sí me he preparado, tengo 4 hojas de apuntes para hablar de esto. Adelante. Muy bien, entonces, lo que hemos visto hoy día es justamente dos derivaciones de la 60-300 y la Capite 3. Entonces, me gustaría empezar por... Juan Carlos mandó preguntas que entiendo van a ir con sus highlights, ¿no? Eso va a ser parte de la revisión de las tareas asignadas de hoy. Me gustaría empezar solamente con una validación más. Eh, las 60-300, que las colgué en nuestro sistema de normas, no solamente tiene estos acápites que les di, sino tienen varios acápites y colgué algunas en inglés y algunas en español de las que faltan. Algo que me llama la atención es que aquí no le llaman reliability, le llaman dependability, que si lo traduces igual es confiabilidad, ¿ok? Una diferencia de la parte europea. Pero estas normas te dan un camino hacia lo que es mantenimiento y mantenibilidad, ¿ok? Tomando en cuenta algo que tal vez vamos a ver después, es el ciclo de vida del activo. Es una de las normas que hemos revisado ahora. Entonces dicen, en la parte de diseño, en la parte antes de la implementación, se le debe llamar mantenibilidad, porque lo que buscas es que el activo sea mantenible. La norma IS 60303, en la parte 10, que les invito a revisar, no la vamos a revisar ahora, pero tampoco la vamos a revisar más adelante, es para que cada uno profundice, están los conceptos de mantenibilidad, como característica, como criterio, como aplicación. Es interesante porque nosotros como mantenimiento normalmente no participamos en diseño y hemos dicho en la anterior sesión la importancia de esto. Pero me gustaría resaltar esto. Para llegar a la confiabilidad existen análisis que deben ser validados y verificados para llegar a este punto. Y aquí te da una receta en la 60-300. Y como dijo Juan Carlos, te agarra relaciones de normas. Te dice lo primero que tendrías que analizar es técnicas para confiabilidad. Y en la 60-303.1 te dice un overview de todas esas técnicas. No las profundiza, te manda algunos casos para otras normas. Luego te dice deberías irte a la 60-706.2, que se basa en la 60-303-10, que es conceptos, y te dice mantenibilidad, análisis de mantenibilidad, pero durante la fase de diseño y desarrollo. No es lo mismo a lo que estamos acostumbrados, yo creo, Juan Carlos, Ludwig, yo, Mauricio, que es el mantenimiento, que es durante la operación. O sea, nosotros hacemos el mantenimiento que los que han diseñado nos han dado la capacidad de hacer, o sea, nos han dado una mantenibilidad. Y si de alguna manera no podemos atender un activo de manera frecuente, es porque no lo han pensado también los que han participado en el diseño, porque tenemos que participar en diseño. Luego te dice, andate a la 60-812 que hemos revisado, que es el ANFE o el FMA en inglés, para que con ese ANFE crees un árbol de fallas, ¿no? Análisis de árbol de fallas. Luego de eso, estamos con los diagramas de bloques de confiabilidad, que se los he copiado esta norma. Entonces, después de hacer un análisis de fallas, un árbol de fallas, están los RBDs, que es lo que estamos viendo en el RAMS, ¿no? Los diagramas de bloques de confiabilidad, esta norma se las he pasado. No la vamos a ver en el CMM, pero es clave para ir al CRL. Revísenlo. Luego, aquí hay una parte que es revisión del diseño. Es parte del ciclo de vida y antes de implementar tendría que estar un grupo multidisciplinario para la revisión del diseño. Luego, aplicación de las técnicas de markup, que básicamente es corridas del RBD. Luego de eso, viene expresiones matemáticas, y aquí resalto algo. Expresiones matemáticas y términos de soporte para confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. ¿Qué dicen las siglas de estos tres? RAM. Entonces te lleva en la secuencia de cómo debes llegar del mantenimiento al RAM, que ahora llaman RAMs por seguridad operativa. Y luego de eso, todo esto, cómo le casas con un software y recién al final, después de hacer este camino,
estás listo para empezar con los métodos de confiabilidad de activos. Entonces, completando lo que hemos visto la anterior semana de las normas que apoyan gestión de activos, aquí ya tenemos una receta o un camino para hacer la gestión de mantenimiento hacia la gestión de confiabilidad. Muy bien, entonces este era uno de mis highlights porque la 60-300 ya te está dando una receta para que armes, por lo menos hasta aquí, hasta el FMA más esto, un programa de mantenimiento. Bien, a darle. Continuamos con los highlights. Ya, voy a ir leyendo. Bueno, el primer highlight ya lo hemos realizado. Yo creo que podríamos ir con un highlight y una pregunta, ¿no? No sé si podemos hacer eso. Lo que hemos quedado es que vamos a mandar tres cosas, ya sea dos highlights, una pregunta, tres highlights, tres preguntas, dependiendo la aplicación. Entonces, veamos una de las preguntas de Juan Carlos. La primera que nos indica, y me gustaría leerla en este sentido de sobre, ¿qué beneficios aporta integrar el análisis detallado de las causas raíz del ANFE en la fase de selección de estrategias de mantenimiento del EDCM según la norma EN 60311-2013? Solo aclaración, eh, el ANFE lo que te ve es funciones, modos de falla que te hagan perder esas funciones y mecanismos de daño que causa, que son origen de esos modos de falla. Si aquí estamos hablando análisis detallado de causa raíz, puede surgir una confusión entre lo que es el RSA. Sí, sí, sí. Ahí quiero aclarar, sí, ahí hay un pequeño problema que me ha mandado mal el ChatGPT. No debería decir cosas de eso, ¿no? La verdad, la pregunta tendría que ir, ¿qué beneficios aporta integrar el ANF, directamente el ANFE? Uy, se puso el tema. Aporta directamente la norma del ANFE dentro de la norma del RSM. Sobre eso, y ahí va, creo, tal vez otra pregunta que saldría de esta pregunta es, entonces, ¿podemos entender el ANFE, o sea, el análisis de modos y efectos de falla, como una parte del RSM, o es algo que integra el RSM? ¿Son dos cosas distintas? ¿Son una sola cosa desglosada? Entonces, ¿cómo también la norma y cómo lo explica la norma al respecto? Estás totalmente en lo correcto, Mauricio. Ya, si nosotros nos vamos a la norma 60-303, a capite 11, lo primero que hace es agarrarte tipos y tareas de mantenimiento que reconoce como estructura dentro del RCM, ¿no? Hay muchas de estas, no definiciones, sino de este esquema en varias normas. La ISO 14224 la tiene, pero me gusta la del 60-300 porque solo te divide así sencillamente en dos tipos de mantenimiento, preventivo y correctivo. El correctivo te lo dice inmediato, falla y lo hago. Diferido, este sí lo pone como me falla una función del equipo que no me la detiene y lo puedo diferir a mi siguiente mantenimiento. Es decir, sigo operando con esa pérdida de función, que puede ser, digamos, una bomba que te manda 12 bares normalmente, pero ahora te está mandando 9 bares por alguna pérdida, por algún soplo, por algún problema que tenga interno, pero no te ha parado el proceso. Entonces ha perdido una función, pero tú puedes diferir ese mantenimiento. Entonces, un correctivo programado. Esta es una parte importante del RSM. ¿Por qué? Porque agarra y te dice, tú decides a cuáles hacerle correctivo. Tú dices, estos los voy a correr hasta falla porque me es más fácil. Ezequiel, y ahí mira, yo te voy a cortar un poco porque yo siempre este esquema lo he entendido de una manera un poco distinta. Está bien, puede que sea una pérdida de función parcial que no te afecte en el proceso productivo, siempre y cuando tú tengas el análisis de cuellos de botella dentro de tu diagrama de producción. Perfecto. Pero yo personalmente, hasta hoy que tú mencionas esto, lo había entendido desde el punto de vista de la criticidad, no tanto del impacto del modo de falla o de la falla funcional en realidad que se esté generando en este tipo de mantenimiento. Por ejemplo, ¿qué sucede si es una falla funcional completa, que te deniega la función del activo al 100%, pero el activo no es crítico? Es un activo criticidad C que tiene reemplazo y que puedes tener dos activos que pueden reemplazarlo inmediatamente para hacer el trabajo. Entonces, también puedes aplicar una tarea de mantenimiento correctivo diferido. Esa ha sido mi perspectiva hasta el día de hoy y ahora estoy teniendo una nueva perspectiva al respecto. Claro, porque
Y yo ahí sí tengo algo para aportar. Generalmente cuando trabajamos con RSM, el primer paso es definir para vos qué activos son críticos y qué activos no lo son, ¿no es cierto? Entonces, a un activo que no es crítico no le vas a hacer ni siquiera un ANFE, porque de entrada lo vas a poner en otro plano, por así decirlo, tal vez para después. Te vas a centrar siempre en los activos críticos, que sí su pérdida de función nos vaya a impactar, pero si no impacta, ¿para qué lo vamos a siquiera analizar? Yo no lo haría, por lo menos. No, totalmente de acuerdo, Juan Carlos. O sea, la criticidad es la base de todas las decisiones que vayas a tomar después en el sistema de gestión, ¿no? Estás en lo correcto. Totalmente de acuerdo. Entonces, el análisis de criticidad está en la fase 2. El análisis de criticidad está en la fase 2 y el AMBE está en la fase 3. Entonces, lo que dijo Juan Carlos es completamente cierto, porque el equipo de mantenimiento, si no, estaría haciendo análisis de modos de falla todo el tiempo, y no hay tiempo para eso, ¿verdad, Juan Carlos? No, claro. Y yo digo, sí, y de hecho, si bien la etapa 2, como dice Ezequiel, es para el análisis de criticidad, que me parece excelente, ya dentro del mismo ANFE tienes otro análisis de criticidad cuando pones, ya le bautizas o ya le calculas el número NPR y le vas a dar mayor prioridad a los que tengan el NPR más alto. Y los que tengan más bajo, igual los vas desechando, los vas delegando, por así decirlo. O sea, hay varios filtros de criticidad que te ayudan a no hacer esto en vano. No, exacto, exacto. O sea, primero aplicas la criticidad a tus activos y defines cuáles son tus activos críticos y luego defines cuáles son tus modos de falla críticos también. Entonces creo que todo va en ese sentido, ¿no? Ahora vamos a ver, uno de nuestros objetivos es aprender a hacer un buen plan de mantenimiento. Lo que dijo Juan Carlos es ideal. Cuando ya tienes el número NPR, lo que sigue es ver la detectabilidad de esos modos de falla. ¿Qué técnicas te sirven? Por ahí tienes un experto en vibraciones, pero con vibraciones no se detecta con ultrasonido. ¿Y qué se vuelve eso? Se vuelve una tarea dentro de un plan de mantenimiento. Es por eso que el ANFE es la base para definir las tareas de mantenimiento dentro del RSM. Y con eso quiero responder la pregunta de Mauricio y Juan Carlos. Este esquema lo que te dice es tanto, incluso para los correctivos, tú aplicas un ANFE y ves qué modos de falla dentro de un equipo crítico los puedes atender con predictivo o basado en condición, con monitoreo, con búsqueda de fallas, con inspección, con restauraciones programadas y demás, incluso cuáles modos de falla, aunque se presenten, lo mando a mantenimiento diferido. Y la base de todo esto dice limpieza, lubricación, ajuste, calibración, reparación, renovación y reemplazo. Entonces, te responde de que el ANFE es el mejor camino probado para crear un plan de mantenimiento. Y si te fijas aquí en simplemente el índice del ANFE, perdón, del RSM, el inicio, planificación, vínculos y el acápite 6, análisis de fallos funcionales, que prácticamente es modos de falla, efectos de falla. Entonces, entre el 6.4 y 6.5 te dice que la base del RSM es hacer un ANFE, modos de falla y efecto de los fallos. Los resumo así yo suavito, como que en la con la EN 60300 de la Capite 311 que habla del RSM, ahí te da las recetas para hacer el RSM. Y cuando se hacen el paso que te dice, ahora aplica ANFE para hacerlo de una mejor forma, con mejor alcance, con mejor lineamiento, te saltas a la EN 60812, donde habla netamente del ANFE. O sea, te lo hay. Ok, pero yo les voy a contradecir un poco en esto. ¿Por qué? Porque sí, el ANFE es parte del RSM, pero el RSM no solamente es hacer el ANFE. Y eso es algo que creo que no estamos viendo en este momento. Si se fijan en el índice de las 60-300 que mostraba, dice primero, requisitos para la definición de funciones, descomposición funcional y desarrollo de la descripción de funciones. Todo eso es previo al análisis de modos de efectos, de modos y efectos de fallas. Y también es una base muy importante para poder trabajar en un RSM completo. Si bien el ANFE es la herramienta tal vez más fuerte, pero si tú no tienes trabajada primero una buena descripción de las funciones de tus activos, no vas a poder ni siquiera determinar de forma adecuada las fallas funcionales que se presenten en los activos. Entonces sí, el ANFE es una parte importante que incluso la puedes trabajar sola sin tomar el RSM completo, pero el RSM es un universo un poco más grande. Incluso yo les comento, si podemos ver al esquema que veíamos de los tipos de mantenimiento, este esquema yo personalmente, y les voy a dar mi apreciación y mi punto de vista personal, siempre lo he tomado como una referencia simplemente para definir los tipos de mantenimiento con los cuales se van a trabajar si uno decide basarse en la filosofía del RSM. ¿Sí? ¿Por qué?
porque el RSM como tal tiene luego un esquema de toma de decisiones que te va dando ciertos parámetros y ciertas guías para que tú puedas decidir cuáles son los tipos de mantenimiento que vas a aplicar para cada modo de falla crítico que tú vayas analizando. ¿No? Que te terminan llevando a que tú puedes hacer basado en condición, puedes hacer un predeterminado cíclico, un correctivo, o incluso en algunos casos a rediseños. Entonces, creo que el RCM es un universo mucho más grande que solamente el ANFE. Sí, el ANFE es un extracto del RCM que es muy potente para poder trabajar, pero si queremos hablar de RSM como tal, tenemos que entender todo el universo que engloba el RSM, que es mucho más que eso. Entonces, si incluso, por ejemplo, Ezequiel, me podrías mostrar de nuevo el esquema que veíamos de los tipos de mantenimiento. Solamente aquí quiero hacer una aclaración. Todo el 6 es el ANFE. O sea, no puedes definir un modo de fallo si no sabes qué función va a fallar. Entonces, el 6 es ANFE completo. Para hacer el ANFE, parte del ANFE es definir las funciones. O sea, no lo veamos como que este requisitos y demás está fuera del ANFE. Todo este es el ANFE y en el ANFE mismo te dice identificar los fallos y su efecto sobre las funciones. Entonces, tienes que tener ese detalle. Sí concuerdo contigo de que la base del RSM es el ANFE, incluyendo todo que es, a ver, haces un análisis de criticidad de activos a los que les aplicas ANFE, haces una evaluación de las funciones y los modos de falla para esas funciones y a esas funciones les vuelves a aplicar un análisis de criticidad sobre las funciones que más efectos van a tener. Entonces le haces una segunda matriz de riesgo, si vale el término, de probabilidad de efecto, para ver ese detalle. Entonces, y luego de eso recién haces la clasificación para tu proceso de decisión. Pero si te fijas, todo el 6 es ANFE. Me voy a ir a la que pides, que la he colgado en el Trello. Y bueno, me había ido a la parte de artículos. En la parte de artículos está una descripción de las preguntas que te haces para definir el ANFE, ¿no? Esto de la función, el modo de falla sobre esa función. Entonces sigue un camino y siempre relacionado con la función. Ahora me voy al otro. eh, que es este esquema. Si alguna vez conversas con alguno de los encargados de mantenimiento y tú les dices, voy a hacer un ANFE, ellos te dicen, vas a hacer RSM, porque muchos la tienen así en la cabeza directamente. El ANFE es sinónimo del RSM, y sí, el ANFE debe ser un 60-70% de todo lo que es el concepto del RSM. Sí, sí, seguramente que sí, o sea, es el corazón del LSM Lanfe, pero bueno, volviendo a la opinión que yo tenía sobre esta gráfica, por ejemplo, sí, exactamente, te define los tipos de mantenimiento, pero la parte inferior en la que tú hablas de limpieza, lubricación, ajustes, calibración, reparación, renovación y reemplazo, yo la he entendido también de la siguiente forma, que una cosa es hablar de tipos de mantenimiento y otra muy distinta hablar de tareas de mantenimiento y que las tareas de mantenimiento siempre van a ser transversales a estos tipos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una actividad de lubricación de un activo puede ser indistintamente mantenimiento correctivo, diferido, inmediato, puede ser predeterminado, cíclico, programado o como restauración programada o puede ser también basado en condición. Si estamos hablando de lubricación, lo mismo si hablamos de ajustes, de calibraciones, de renovaciones, pueden caer dentro de cualquier tipo. Y siempre que yo he usado este esquema para explicar el tipo de mantenimiento, también lo he utilizado para explicar la diferencia entre tipos y tareas de mantenimiento, porque yo he podido ver que siempre ha existido una confusión en esto, ¿sabes? Y yo lo hablo desde la experiencia personal, por ejemplo, cuando trabajé como jefe de mantenimiento en el servicio de caminos Chuquisaca, era muy común que, por ejemplo, los grupos de técnicos y de mecánicos dijesen que el cambio de aceite era siempre preventivo, pero un cambio de aceite en un motor va a ser preventivo si tú lo estás gestionando desde esa perspectiva, si tú lo tienes programado, planificado, si tú tienes estandarizado el procedimiento para ejecutar la tarea de mantenimiento, pero va a ser correctivo si tú haces el cambio de aceite después de que tu aceite ya está completamente craqueado, ya ha perdido todas sus propiedades, ya no te está lubricando de forma correcta y está induciendo a que tu motor de combustión pierda su funcionalidad al 100%. Entonces, yo he entendido este esquema de los tipos y tareas de mantenimiento de esa forma hasta el día de hoy. Estoy con una nueva perspectiva con ustedes, pero espero también estar aportando una perspectiva distinta sobre esto. Que tu perspectiva es correcta. La lubricación puede irse a un mantenimiento diferido, o un mantenimiento correctivo, o un mantenimiento basado en condición.
¿Quién lo define? Lo que dijo Juan Carlos, la misma criticidad, pero no la criticidad solo del activo, sino la criticidad de la función. Tengo un lubricante que son 2 litros en un equipo y son 2000 litros en otro equipo. Mi lubricante de los 2000 litros ya no solamente es un insumo, se vuelve un activo que tengo que cuidar. Entonces, 2000 litros lo aplicaré un monitoreo de condición, no solo por desgaste de la máquina, sino por eh, pérdida de aditivo, agotamiento de aditivos, oxidación, el lubricante para ver su degradación. En cambio, en el de 2 litros no voy a cuidar el lubricante. Puedo hacer un análisis de aceite, no hay problema, pero voy a buscar desgaste. Ahora, eso desde el punto de vista del lubricante. El activo puede tener la misma criticidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cuidar en uno lubricante más activo y en el otro activo por su desgaste. Voy a hacer cambio de aceite en uno cada que vaya a un mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Porque son 2 litros, voy a entrar a un preventivo, como ha parado el equipo, le hago un pequeño flushing de limpieza y le cambio. 2 litros no son nada, pero al otro de 2000 litros no lo vas a hacer así. Entonces, nuevamente, ¿dónde entra el ANFE aquí? La función del lubricante en ambos va a ser el tema de reducir la fricción para evitar desgaste. Pero en uno tiene otra función más, el tema de como activo el cuidado del mismo lubricante, el tema de recirculación, tal vez no solo cubre un sistema, tal vez también va a su caja reductora, es un sistema de recirculación, entonces va a tener funciones adicionales y esas funciones adicionales van a entrar con nuevos modos de falla. ¿Por qué? Porque en un sistema de recirculación tienes el modo de falla de las bombas, de los filtros y demás. En cambio, en uno de 2 litros el modo, tiene menos modos de falla y eso va a hacer que tú categorices y digas, la lubricación para este activo es lo que tú dijiste, condición, es programado, es adiferido, es... Entonces, si te das cuenta, el ANFE te va a ayudar a tal vez validar lo que tú estabas haciendo de manera intuitiva o algo así y catalogar si ese modo de falla, si ese cambio valía la pena, ¿no? Y ahí entra tu política de mantenimiento. 2 litros no son nada, haya cambio cada que entre a un programado. Ahora, más allá, un activo de, como tú dijiste hace rato, de no muy alta criticidad, pero que le tengo que hacer un plan de mantenimiento y que lleva aceite. ¿Cuánto? 3 litros. Ah, no, mantenimiento diferido. Me falla, entra en stand-by esto y lo mando a un diferido para cambiar todo el motor o cambiar el motor y el cojinete, digamos, ¿no? Entonces, depende a qué ítem vayas, tú ya no decides, sino defines dónde va a ir cada una de estas actividades. Por eso están asociadas a todos los mantenimientos. Pero ahora entiendes cómo decidir. Con un ANFE, tú sabes cómo vas a atribuir una calibración, una reparación, una renovación, un reemplazo. No sé si con eso complemento la idea que tenías. Yo, yo digo, bueno, yo aporto ahí un poquito, la verdad que lo que ha dicho el Mauricio es bastante cierto y este esquema creo que es demasiado claro el que estás viendo, donde justamente como dice el Ezequiel, la tarea que vos encuentres, la tarea que vos definas, vos le vas a bautizar a qué tipo de mantenimiento pertenece, dependiendo del criterio que saca a partir de ANFE. Me voy a quedar con este highlight, le voy a poner el ANFE dentro del RSM es súper necesario, pero no es suficiente. Lo tenemos claro todos, ¿no es cierto? Y como dicen, puedo hacer un ANFE solito, pero eso no es hacer un RSM. Puedo hacer un RSM, pero sin ANFE no es nada. Me quedo con eso. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ya cuando entremos a hilar un poquito más fino, si logramos hablar de definición de funciones, por ejemplo, con el ejemplo que ha dado el Ezequiel del lubricante, de tener un activo con 2 litros de lubricante y otro con 2000, tengo un montón de ideas que yo creo que van a servir bastante. Bien, creo, voy a hacer, para que terminemos con esta pregunta, voy a enfatizar un poquito en la situación. Todos, o sea, pero ¿por qué lo he planteado así? Todos nosotros sabemos que para hacer RSM son 7 pasos que hay que seguir. Y uno de esos pasos es el ANFE. Lo tenemos más que claro. El tema es de que muchos de nosotros nos hemos creado o hemos aprendido a hacer RSM por un montón de información que hemos ido obteniendo. Y hemos aprendido a hacer ANFE, FMA o como quieran llamarle, también en base a planillas y demás. Nunca le hemos regido a una norma o lo hemos apegado a una norma como estamos aprendiendo a hacer ahora. Entonces esta pregunta está enfatizándose en que si yo hago RSM, ¿cómo demuestro o tal vez cómo lo integro o cómo digo
Para hacer la parte o el corazón del RSM, estoy usando una norma externa, una norma aparte que solo habla del ANFE. ¿Es necesario hacer esto? ¿Qué tan distinto es hacer el ANFE basándome en la norma que está manejando el ANFE ahorita, que no recuerdo, la EN 6300? No, perdón, la 812. ¿Qué tan necesario es que yo sí, para hacer un ANFE, tengo que seguir sí o sí hacer la 812? ¿O puedo seguir haciéndolo a la antigüita mediante esté manejando los lineamientos generales del ANFE? Se va a sobreentender que estoy haciendo un buen ANFE y que me es útil para mi RSM. A ver, nos iremos por ese lado. ¿Por qué tengo que utilizar la norma que habla el ANFE y no seguir haciendo el ANFE como lo hacíamos antes a la antigüita? Yo te puedo decir que, como tú mencionas a la antigüita, lo has leído en un libro, y todos esos libros se han basado en la norma. O sea, la receta que tú sigues, tal vez ya está validada. Si tú te fijas en lo que has dicho de las 7 preguntas del RSM, ¿cuáles son? ¿Cuál es la función? La función la tienes que ver dentro del ANFE. ¿Cuál es la falla funcional que puede tener esa función? Eso es una pregunta del ANFE. ¿Cuál es el modo de falla? Es el ANFE. ¿Cuál es el efecto de falla? ANFE. ¿Cuál es la consecuencia de esa falla? Eso está dentro del ANFE. ¿Qué se puede hacer para evitar o minimizar la consecuencia de la falla? Detectabilidad. Eso está en el NPR que tú mencionaste. ANFE. ¿Qué se hace si no se encuentra ninguna tarea para evitar o minimizar la consecuencia de falla? Esto ya es política de mantenimiento, tal vez tener repuestos y todo eso. Esto es consecuencia del ANFE. Esto sería la única pregunta del EDCM que no es ANFE. Entonces, lo que te dije la anterior vez, vamos a entrar a tomar una norma que era la N16646, la madre de todo esto, voluntariamente. Y entonces, cuando yo digo voluntariamente, voy a tomar eso voluntariamente de manera obligatoria, obligatoriamente por esa asunción voluntaria, si vale el término, voy a ir a estructurar lo que yo ya sabía tal vez intuitivamente o de libros y demás mediante una norma. Y me voy a dar cuenta que leyendo la 6812 estoy haciendo, o si ya al menos he implementado varias veces, he hecho lo que decía la norma, aunque me he basado en un libro, pero ese libro ha seguido la receta, la misma receta de una norma. ¿Qué es una norma? Es un conjunto de buenas prácticas que se ha ido estructurando, que a la larga un grupo de personas se han sentado y no sé si por fines de capitalizarlo o de ponerle su nombre a algo, lo han cerrado, pero es fruto de esas buenas prácticas. Entonces, con seguridad que la forma en la que tú estás manejando el EDCM, Juan Carlos, aunque no conocías, digamos, la norma, lo hacías en base al libro de John Murray o algún otro lado, ya está basada en la norma. Haz la comparación y te vas a dar cuenta de que la diferencia se da en terminología o tal vez en algún pequeño criterio, pero la metodología ya la estabas utilizando. Y nuevamente, el ANFE es más del 70-80% de los conceptos del RSM. El RSM te pone algunos otros puntos adicionales, algunos teoremas de decisión, el análisis de criticidad y demás, pero si te das cuenta, en las 7 preguntas que mencionas, 6 eran directamente relacionadas con el ANFE. Bonango, vamos, continuemos. Tal vez, Mauri, ¿hay algo? Ludwin. Eh, bueno, yo quisiera más un poco revisar el tema también de las normas 6, 600, 60-300. 60-300, pero la parte 3, que es lo que es análisis de costos, ¿no? Ya. Porque nos estamos centrando mucho más en el APE y lo que es el RC. Muy bien. La 60-300 del RSM, estoy enfatizando quizás más, porque ahorita estamos estudiando para el CMM. El CMM te dice gestión de mantenimiento, certificación en gestión de mantenimiento. Ahora sí, Juan Carlos, creo que vos eres el que está con ruido de fondo. No sé. Tú estás con ruido de fondo ahorita, Juan Carlos. Entonces, ahora ya se paró. Lo que decíamos, estamos ahondando en el RSM porque para hacer tu gestión de mantenimiento y tu plan de mantenimiento, vamos a usar el RSM por montones. Y es lo siguiente que vamos a hacer. Traigamos un activo y un manual de mantenimiento y cada uno tiene que desarrollar uno de nuestros hitos. El hito 1 es que hagamos un ejemplo práctico de una planificación de mantenimiento. Entonces, agarremos un sistema, un tren de máquinas, no sé, un motor reductor, ventilador o algo que ustedes hayan hecho en algún servicio, como por ejemplo lo de la estación de gas de servicio, Ajá. y a ese aplicarle un plan de mantenimiento. Entonces, para ver eso, vas a aplicar el ese. Ahora, ¿por qué estamos tomando en cuenta la norma 60-300 parte 3, ciclo de vida de los activos físicos? Es para ver y completar lo que hemos visto en la anterior clase.
en cuáles etapas del ciclo de vida se aplica el mantenimiento. Ya habíamos visto que en las relaciones prácticamente en todas. En algunas etapas tenemos que hablar más de lo que decía el primer highlight, mantenibilidad versus mantenimiento, ¿no? El mantenimiento es la acción que tú realizas para restituir una función de un equipo a como el equipo es cuando está nuevo o a lo mejor posible. Y la mantenibilidad es la capacidad de realizar mantenimiento, la característica de un activo de ser mantenible. Y uno lo aplicamos en parte del ciclo de vida y otra en parte ya durante la operación para la ejecución. Entonces, la LCC es bueno que lo conozcamos para ver dónde tenemos que aplicar los criterios de mantenimiento, pero la LCM va a ser más la base de todo lo que sigue en nuestras 16 semanas. Pero, adelante con tu consulta. Sí, había una consulta de que, bueno, tenemos que analizar de la parte del ciclo de vida. Estoy haciendo esa pregunta porque no he entendido muy bien la parte de que, ¿por qué tenemos que analizar desde la parte de rediseño? Que empieza desde cuando nosotros lo planteamos, luego lo compramos, el activo está funcionando, entra mantenimiento y ahí viene la parte del rediseño. Ya. ¿Alguno de ustedes escucha? Aquí, perdón, antes de que continúen, aquí quiero hacer un énfasis. Quiero que den la explicación y yo les voy a contar un ejemplo vivo de hace un par de años de la industria aceitera, específicamente en la no participación de mantenimiento en la parte del CAPEX. ¿Ya? Dale, Ezequiel, la explicación y yo ahí te complemento con mi ejemplo vivo, con mi ejemplo que realmente sucedió, para que lo vayamos analizando también. Ya, muy bien. Todo esto va con el ciclo de vida de un proyecto. Cuando tú tienes un proyecto, primero viene el I de investigación y desarrollo. Y en la investigación y desarrollo tú de alguna manera puedes dimensionar esto con un reductor de una relación 1 a 2, por ejemplo. Luego haces la evaluación del costo de ciclo de vida, haces la evaluación de mantenibilidad, haces la evaluación de disponibilidad, del proceso y demás. Y luego te sale de que no había sido uno de 1 a 2, sino uno de 1 a 2.5. Es por eso que existe una etapa de rediseño. ¿Cómo hacen los civiles? Vamos a hacer un planteo y cuando van al sitio hacen un replanteo. Y ahí puede variar ligeramente el proyecto. Eso va en la etapa antes de la construcción del rediseño o replanteo. Solo eso. Ah, ya, ya. Adelante, Juan Carlos. Bien, ya habíamos hablado de esto en alguna ocasión, no sé si en la anterior clase, pero o en la anterior reunión, pero sí vale la pena, se los comento rapidito. Tengo un cliente, bueno, esta historia la conocí bastante bien. Este cliente agarra y justamente proyecta, como ustedes dicen, una playa de bombas para sus tozos de enfriamiento. Renovar la playa de bombas para tozos de enfriamiento. Tenían 10 bombas ahí, estaban valoradas más o menos en $30,000, tenían un presupuesto para renovar todas las bombas para el proyecto nuevo de $300,000. 10 por 30, 300,000, ¿no es cierto? Entonces, aquí decimos, la necesidad existe. Salió ahí el tema de comprar las bombas. Toman la peor decisión, que es mandarlo al comprador a comprar las bombas, con las especificaciones más simples posibles, se podría decir, como que tire este caudal, tire esta altura o esta presión, y ya, ¿no es cierto? El comprador va y dice, tengo $300,000 para comprar 10 bombas, que cuestan $30,000, pero en fábrica le ofrecen una opción B. Le dicen, mira, yo tengo una bomba que te cumple las mismas características, pero no te cuesta 30,000, te cuesta 20,000. Entonces te estás ahorrando como 100,000. El tipo vuelve a Bolivia sacando el pecho y dice, les he ahorrado $100,000 a la empresa comprando las mismas bombas, con las mismas características, con las mismas funciones, pero más baratas, ¿no? Entonces he negociado y todo eso, ¿no? Y llegado el momento, instalan las bombas, entra en funcionamiento y a las 2 semanas empieza a crepitar la primera bomba, luego la segunda, y el tiempo medio entre fallas de todas estas bombas no pasaba de 15 días, ¿ya? Entonces, mantenimiento ni se metió en el diseño, ni en la selección, ni en la compra de nada, simplemente se las entregaron las bombas directamente y mantenimiento era el culpable de lo que estaba sucediendo, de que cada 2 semanas se crepiten las bombas. Entonces, a mantenimiento lo querían colgar. Y ahí entramos nosotros como consultores a ver por qué estaban fallando las bombas
revisamos y justamente vemos que el diseño interno de las bombas, sobre todo mi especialidad, rodamientos, no estaban bien diseñadas. Un rodamiento una bomba tiene que tener un rodamiento rígido de bolas a un lado y dos rodamientos de contacto angular al otro. Eso lo sabe un niño de kinder, ¿no es cierto? Pero al parecer este fabricante no. Le puso dos rodamientos rígidos de bolas a los dos lados y se quedó ahí. Y eso es lo que había hecho de que cueste mucho, mucho más barato esta segunda bomba, porque tenían rodamientos que eran no aptos para la operación, por así decirlo. Entonces, volver a hacer una reingeniería después de haber hecho la instalación, la procura, la operación, incluso en 2 semanas, ha sido todo. No sabía que nos ha costado más de los $10,000 de diferencia. Estoy dándoles números así en general, no necesariamente así. Entonces agarra y revisamos, el diseño estaba mal, tuvimos que rediseñar las bombas, a tornear, encamisar, poner una cosa aquí para que funcione más o menos así, o más o menos como debería ser, y recuperamos, pero no llegando al 100% de lo que tenía que ser y con un montón de paradas de por medio. Ahora, el tipo a su principio decía, hemos ahorrado $100,000 en comprar unas bombas más baratas. Pero en esta empresa que se facturaba $1,000,000 al día, $1,000,000 al día, pues $100,000 no era nada ante las pérdidas que estaba generando por parar las bombas o por no operar al 100% toda la playa de bombas, ¿no? Entonces, yo aquí sí hago un poquito de énfasis de por qué mantenimiento debería estar desde el diseño, o en este caso, desde la compra, la procura, y no solo recibir como que toma y hacerte cargo ahora vos, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde nosotros empezamos a utilizar mucho, con mucha mayor, ¿cómo se puede decir? Mayor propiedad de que mantenimiento debería participar en el ciclo, en el costeo del ciclo de vida del activo, desde que se está planificando el proyecto, como lo dice Ezequiel. Quería mostrarles un poquito ese ejemplo de su caso viviente, de que a veces no, o sea, con no involucrar a las personas adecuadas, nos genera problemas mucho más grandes, incluso problemas más grandes para el que no ha sido involucrado siquiera, una víctima de las circunstancias. Eso es lo que quería comentarles. Con todo lo que comentas, Juan Carlos, creo que es un poco claro para todos nosotros cuál es la importancia de mantenimiento en el OPEX, en la parte operativa de los activos, pero acabas de darnos el pie para poder decir cuál es la importancia de mantenimiento en el CAPEX, etapa de inicio del proyecto de implementación de un activo o un grupo de activos, como mencionabas. Y creo que va apuntando específicamente ese aporte que puede hacer mantenimiento en esa etapa es definir cuál es la mantenibilidad que quieres tener tú en tus activos antes de ponerlos en funcionamiento, antes de siquiera adquirirlos. Entonces, creo que es un ejemplo bastante enriquecedor que tal vez ahora Ezequiel puede ampliar un poco este tema, ¿no? Y no es solamente en el CAPEX, sino que desde el CAPEX vas a ver muchos factores del OPEX. Yo tengo un ejemplo similar con una turbina que se compró a un precio mucho más barato, pero que no se vio factores, ya no solamente, como dijo Juan Carlos, de fallas, se vio también un detalle, ¿no? Cuando tú compras un equipo, tienes que ver la flota de equipos instalados en el mundo, más cuando estás con turbinas. Entonces, de este equipo había solo 5 desarrollados en el mundo y 2 en funcionamiento. Cuando tienes una flota tan baja, cuando pidas los repuestos, uno, pues te van a poner en lista de espera porque hay que cambiar matrices y demás, o de alguna manera tus tiempos de entrega van a ser muy largos y al tener que cambiar matriz y demás, tus costos van a ser muy altos. Y no va a haber, por ejemplo, si tienes 27 turbinas en el mundo en servicio, que alguien está fabricando para la empresa A y por alguna razón falla, entonces él se puede comunicar con la empresa A y decirle, mira, de ti está para tu mantenimiento de aquí a 4 meses. Voy a fabricar, me voy a demorar un mes más, o tú mismo puedes hablar con otras personas en el mundo. Te da facilidades de mantenimiento. Y por otro lado, modos de falla, experiencias, hasta, no sé, Ludwig hace un trabajo y ve un modo de falla en el aceite que no es común, por mandarse la parte y hacer una marca personal, saca un caso de éxito en LinkedIn, hasta eso te sirve como información de entrada. Entonces, no solamente va eso, y al momento de hacer este detalle de la mantenibilidad en el CAPEX, tú vas a ver cuestiones incluso ambientales. ¿Qué tal si tú decides ponerle un aceite, no sé, con un éster específico de alto rendimiento?
Ya, primero que va a ser más caro en el tiempo. Y segundo, que la disposición final de ese aceite en volúmenes quizás tiene un problema ambiental en tu país. Entonces, si mantenimiento, seguridad y otras unidades no están en la etapa de diseño, esos factores se pierden en el tiempo, ¿no? Y en la norma 60303-10, esa norma te dice mantenibilidad. Tienen este esquema y es prácticamente el resumen de lo que dijo Mauricio y Juan Carlos. Para ver mantenibilidad, tú tendrías que ver reparaciones en el sitio, reparaciones y sustitución, retirada y sustitución con elementos, tiempos de limpieza, tiempos de ensayo, tiempos de calibración, accesos, logística, diagnósticos, tiempos de retraso para arrancar, tiempos, todo lo que tenga que ver con correctivo y sus tiempos de mantenimiento preventivo. ¿Y aquí qué entra? El RAMS es un análisis que lo puedes hacer en cualquier parte del ciclo de vida, inclusive para el diseño. ¿Y el RAMS qué maneja? Maneja ANFE en su parte de confiabilidad. Porque tú dices, ya, este equipo normalmente, y en base no a históricos, sino a otras fuentes, tiene estos modos de falla. Y estos modos de falla se aplican tales funciones de detección, tal técnica, vibración, ultrasonido, análisis de aceite, monitoreo de parámetros. Y esas técnicas ya te permiten armar un plan de mantenimiento, por lo menos base, antes incluso del diseño y desarrollo. Y esas actividades ya te van a decir que tu plan de mantenimiento va a tardar tanto, que en tales equipos vas a usar tales técnicas, que en tal equipo hasta te conviene poner un sistema de entrada de monitoreo de vibraciones online, porque ya es un sistema crítico. Entonces, este es el esquema de consideraciones para la mantenibilidad en el diseño. Está en la 60310, no voy a 6030310, no voy a ahondar más, pero revísenla. Buenísimo. Aquí quiero hacer un pequeño aporte más, bueno, dos aportes más. El primero es de que muchas veces dicen eso de que mantenimiento, ¿para qué va a entrar en esta etapa? Tengo un departamento de ingeniería que se ocupa de esto. Yo soy muy de la idea de que ingeniería se ocupa, no sé, un par de semanas del proyecto, pero mantenimiento se ocupa del resto de la vida del activo. O sea, que sí o sí mantenimiento tiene que estar ahí. Este es mi primer aporte. Ya, y esa es para pelearlas un rato. Y la segunda, quisiera que ahorita que estamos centrándonos, como habíamos dicho, vamos a hacer solo tres cortes, vamos a revisar tres preguntas o tres highlights entre todos. Me gustaría que le demos un tiempito para que hablemos de esa pregunta o hablemos de ese highlight, pero que no nos extendamos. Por ejemplo, ahorita seguimos en la primera pregunta y nos ha consumido casi 1 hora y 10 minutos. Entonces, no sé si puedes controlar eso, Hugo. Sí, sería bueno cronometrarlo porque lo que acaba de pasar es lo que pasa cuando juntas a tres tipos que están locos por el mantenimiento como nosotros. Entonces, sí, sería bueno darnos un tiempo sobre esto. La segunda pregunta de Juan Carlos dice, ¿en qué aspecto de la planificación del CAPEX puede incluir el análisis del LCC según la norma N 603-2009 para mejorar la eficiencia y sostenibilidad financiera? Creo que habíamos respondido en parte todo lo de esta pregunta, ¿no? El ciclo de vida viene desde el CAPEX y todo lo que tú mencionaste, Juan Carlos, es eficiencia de los trabajos, es sostenibilidad financiera. ¿Por qué? Porque ahorita estás gastando 200.000, 100.000, no sé, si digamos en un 100% te puedes estar ahorrando 30%, que a la larga va a ser un 200% en repuesto, un 500% en indisponibilidad, un 50% en mano de obra, ¿no? Y es directa la relación. No sé si ahí tienen algo que comentar antes de pasar a la última pregunta de Juan No, creo Carlos. que sí, bastante claro. O sea, gracias a Ludwig hemos llegado a hablar también del CAPEX y del OPEX y bueno, ya lo hemos respondido así como dice intrínsecamente la pregunta es. Sí, sí. Bien. Sí, algo más tal vez. El LSC les va a servir bastante para irnos a un CDL y para entender los conceptos de mantenimiento y mantenibilidad. Después de eso, me gustaría también volver al esquema al final, pero quisiera leer inicialmente la pregunta de Juan Carlos. ¿Cómo se integra la gestión del riesgo según la ISO 31000-2010 en los sistemas de gestión existentes para asegurar un enfoque holístico en la toma de decisiones? Excelente pregunta. Mientras abro a ver algunas aportes. Ludwig, Mauricio. A ver.
Pues yo voy a hablar desde lo que creo y no desde lo que sé, porque no podría hablar con mucha precisión al respecto, pero yo pienso que la gestión de riesgo se va a integrar con los sistemas de gestión existentes y me voy a ir a hablar de mantenimiento en general, desde el análisis de riesgo que se puedan plantear para los modos de falla que usemos nosotros, al plantear un ANFE, al plantear un RCM tal vez. El alcance de la, yo aporto ahí un poquito, complementando lo que dice Mauricio. El alcance de esta norma de la 3100, no de la ISO 3100 de gestión de riesgos, tiene un enfoque más macro. No, el ANFE es más micro. El ANFE te va a analizar hasta componentes, subcomponentes que podrían fallar y las tareitas que vas a hacer. En cambio, pareciera que esta de gestión de riesgos es mucho más general. Eres una empresa que produce azúcar, veamos qué riesgos vamos a tener al producir azúcar. Eres una empresa que produce cemento, veamos qué riesgos vamos a tener al producir. Y aquí yo me echo un apuntecito cortito donde me dice, dame un segundito, ya, ¿qué tipo de riesgos vamos a correr según la ISO 31000? Entonces, riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos ambientales, riesgos de seguridad, pero parecieran ser riesgos más macros, que si bien envuelven al mantenimiento y al proceso en general, pero pareciera que esta norma se está, se está direccionando a mucho más grande o a todo el proceso en general y no tan detallado como el ANFE. Entonces, yo los disgrego a los dos. O sea, buscan lo mismo, pero desde perspectivas distintas o desde enfoques distintos. Bueno, es que me imagino que el análisis de sistemas de gestión de riesgos está aplicado a la organización como tal, ¿no? Como aplicar un sistema de gestión de calidad, medioambiental, de seguridad y salud ocupacional igual, entonces tiene un enfoque mucho más macro en ese sentido, por lo que tú acabas de decir, Juan Carlos, es lo que estoy entendiendo. Aquí yo quiero hacer un pequeño aporte en el sentido de que la ISO 9001 te da los lineamientos aplicables a cualquier empresa. La ISO 31001 te da la forma de determinar el nivel de riesgo y luego ya los criterios para que tú decidas qué riesgos tendrías que atacar primero con actividades. Y tiene en su figura 3 todo lo que es el proceso de gestión de riesgo. Primero, obviamente, tienes que establecer el contexto de tu organización, de tu equipo, de tu activo. O sea, es como dijo Juan Carlos, es una receta genérica. Luego de eso, la identificación del riesgo. Cuando identificas el riesgo, lo analizas y ves cuál es su impacto. Lo evalúas. Y si lo evalúas, vale la pena hacer actividades para minimizarlo o no. Eso es tratar el riesgo. Cuando tú aplicas la 31.000, que tú digas, este riesgo es un riesgo manejable, no voy a hacer nada, lo voy a mandar a correctivo, sería la equivalencia, estás tratando el riesgo, porque lo has evaluado, lo has identificado y estás dando tratamiento. Mi tratamiento es no hacer nada, porque puedo convivir con este riesgo. Otro riesgo, yo lo haré ¿cómo se dice? Haré actividades, haré actividades de ingeniería, actividades administrativas, pondré un letrero, pondré EPPs específicas. Estoy tratando ese riesgo en nivel general. Existen 5 formas de evaluar un riesgo según las normas de seguridad. La primera es eliminación del riesgo. Se puede eliminar el riesgo, es decir, si yo voy a subir a este trabajo en altura, lo elimino si construyo una plataforma que no lo vuelva a trabajo en altura, que voy a estar a nivel de la plataforma. No lo puedo eliminar, sustituyo el riesgo. En vez de subir con una escalera, puedo irme con un man lift, es menor riesgo, pero sustituyo el riesgo por otro riesgo. Luego me voy a acciones de ingeniería. Con acciones de ingeniería yo puedo hacer algunas variantes, pero basadas en actividades específicas que necesiten que cambien la forma de hacer la actividad. ¿Ya? Luego me voy a actividades administrativas, que son letreros, procedimientos y todo. No voy a dejar de hacer la actividad en una escalera o en un andamio, pero voy a poner todas las gestiones administrativas para que la gente tome conciencia del riesgo que va a tomar. Y por último, es los EPPs. Los EPPs son el último escalón para tratar un riesgo desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Entonces, esos 5 niveles tú vas haciendo acá desde el punto de vista de seguridad. Ahora, desde el punto de vista de lo que mencionó Juan Carlos, esta norma te da los lineamientos primero, apliquemos esto para análisis de criticidad, que es lo primero para antes de definir el ANFE. Existe una publicación de Noria
y mis abogados me dijeron que de créditos en este tipo de eventos, en la cual te dice cómo realizar un análisis de criticidad y te dice, tenemos que evaluar en la matriz de riesgos, tenemos que evaluar según la jerarquía, ¿no? Aquellos que tengan, aquellas tareas que tengan una afectación desde el punto de vista ambiental, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de costos, y con eso creamos ¿qué? Una matriz, probabilidad contra impacto. Esto es un análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque estoy viendo, según criterios operativos, riesgo de seguridad y demás, cuáles equipos son más importantes. Entonces aquí ya estoy aplicando un criterio de identificación y análisis del riesgo para un grupo de activos. Ya, ¿qué voy a hacer? Mis activos me salen en esta parte, en la parte en rojo, un 10% de mis activos. A esos les voy a hacer ANFE. El resto voy a hacer mantenimiento preventivo basado en los manuales o algún detalle. Y a los que están aquí abajo, que se vayan a correctivo. ¿Ok? Luego de eso, en uno de esos equipos veo sus funciones, sus modos de falla funcionales, y cada modo de falla funcional le veo probabilidad contra impacto. Si se presenta este modo de falla, realmente, como dijeron hace rato, es crítico, me para el proceso, pierdo plata y aparte que si falla esto puede dañar a una persona por desprendimiento de materiales, puede causar hasta muerte de personal. Entonces, hay criterios para catalogar su impacto y su probabilidad. Aquí, por ejemplo, te dice, sin impacto ambiental, casi pérdida, requiere primeros auxilios, requiere visita al hospital, uno o más daños serios, daños significativos, esto orientado desde el punto de vista de seguridad, desde un punto de vista de mantenimiento, mantiene la producción, sus repuestos son muy caros para mantenerlos en almacén, tiene tiempos de entrega alto, entonces les vamos a poner un criterio de impacto. Y un criterio de probabilidad iría con, me puede ocurrir, ven acá, puede ocurrir una vez cada 10 años, una vez cada 5 años, una vez cada 2 años, entonces ya le tengo el detalle de la probabilidad por la consecuencia. Y eso me da un análisis de criticidad. ¿Qué estoy haciendo con eso? Un nivel de análisis del riesgo. Luego lo evalúo. ¿Con qué? Con justamente la misma tabla y luego le doy un tratamiento. Ya dijimos, a los que tienen riesgo bajo yo decido mandarlo a correctivo. No hago nada y eso ya es un tratamiento. A los que tienen riesgo alto, digo, le voy a hacer vibraciones, le voy a hacer análisis de aceite, aparte voy a hacer monitoreo de temperaturas y demás. Entonces, ya defino en una etapa de diseño, si quieren, ponerle un Ventri Nevada, o ponerle sensores de vibración, o ponerle un termómetro analógico, o ponerle un transmisor de temperatura. Ahí está el punto, no es ponerlo por economía, es decir, a el operador cada hora que lo revise con su termómetro analógico porque no tiene un riesgo tan alto. Este tiene un transmisor que debo ver en tiempo real. ¿Cuánto? Cada minuto porque su criticidad no es tan alta, su criticidad está en un nivel amarillo. A al segundo, porque realmente me considera eso. Si se fijan, ya estamos creando actividades no solo de mantenimiento, sino de operación, de inspección, desde un punto de vista del análisis de riesgo. Y no estoy diciendo por decir dónde voy a poner instrumentación de qué tipo. Ya estoy desde el diseño definiendo con mantenibilidad y con seguridad mediante el ISO 31001, 31000, mis decisiones de cómo implementar la planta. Ya le estoy dando mantenibilidad, le estoy dando seguridad, estoy haciendo RAMs. Y el RAMS va muy relacionado con el análisis de riesgo, que básicamente es aplicar esta matriz. Y hemos visto que en el ANFE aplicamos esta matriz 2 veces y hasta 3 veces. La primera para el análisis de criticidad, la segunda para el análisis de criticidad de las funciones o de cada tarea, y la tercera es para monetizar. Probabilidad de impacto. Impacto de que ocurra esta falla, detiene la planta y lo traduces en monto económico y con eso dices, mira, si te falla y te para un día la producción, ya paga mi equipo de monitoreo de campo, paga mi certificación 1 y 2 de Ludwig y demás. Entonces, es una manera en la cual, dicen, ¿no? Economía para dummies o finanzas para ingenieros, lo llaman en otros lados, que nosotros no sabemos demostrar lo que técnicamente es clave para nuestros ojos. Entonces, ahí va también un análisis de riesgo para monetizar todos estos modos de falla. Entonces, la pregunta de Juan Carlos me parece ideal, si bien en este caso no hemos visto de revisar la 31000, sí está entre nuestros materiales, pero llega a decirte de que para hacer un ANFE en etapa de diseño es crucial. Para hacer un ANFE en etapa de operación, donde vas a tener que implementar
una simple baranda, digamos, con tu taller de soldadura, le haces un ANFE y demuestras. La compra de un colector de vibraciones con análisis de riesgo aplicado a un ANFE, lo demuestras. Esa sería mi perspectiva. No sé si tienen algo ahí, Juan Carlos, porque lo que tú dices de enfoque holístico creo que le da el clavo en esta pregunta. No, la verdad que básicamente quería enfocarlo tal cual lo has respondido, obviamente lo has hecho un poquito más amplio, pero sí, sí me gusta que le demos este enfoque y obviamente utilizar esa palabra holístico siempre genera un poco más de estatus a la pregunta. De todas formas, estamos bien. Yo estoy conforme con la respuesta. No, por mi parte igual quedo completamente conforme porque creo que se deja claro que la importancia del análisis de riesgos dentro de la gestión de mantenimiento y el ciclo de vida de los activos como tal es una base fundamental y básicamente uno de los pilares que sustenta todo este trabajo, ¿no? Un punto que quería resaltar, que quizás este último lo hemos estado hablando con Juan Carlos. Juan Carlos, Ludo y yo venimos más de la parte de equipos rotativos y hablamos de confiabilidad. Pero a mí me ha tocado trabajar los últimos 5 años en una petroquímica, donde hay mucho equipo estático, tuberías, tanques, los mismos intercambiadores de calor. No son equipos dinámicos, son, ¿cómo se dice? Tanques, tuberías, recipientes, ¿no? Tanques, recipientes, no sé si están entre tanques y recipientes, pero son equipos estáticos, donde por dentro hay un flujo. A esos equipos de estáticos hay terminologías que son sinónimos. Por ejemplo, confiabilidad para ellos es la integridad del equipo. Ellos hacen una evaluación de la integridad en base a técnicas. ¿Qué técnicas? Técnicas que le pueden aplicar como medición de espesores, corrientes de Eddy, ultrasonido activo, tintas penetrantes, radiografía. Nosotros a los dinámicos que dan más síntomas, porque siempre están en movimiento, le aplicamos vibraciones, ultrasonido pasivo, termografía, análisis de lubricantes. Entonces, cada uno tiene sus técnicas en busca de la confiabilidad o integridad, que son sinónimos, y debajo de eso existe de nosotros el RCM, mantenimiento centrado en confiabilidad, que sería un todo, donde tenemos el mantenimiento basado en condición, que es técnicas de monitoreo. Por el otro lado le llaman RBI, inspección basada en riesgo, porque esas técnicas que les decía no son técnicas de mantenimiento, son técnicas de inspección. Lo que hacemos con vibraciones también es una técnica de inspección, pero estamos más relacionándolos con mantenimiento basado en condición. Pero es inspección, es inspeccionar el estado de la máquina, un síntoma. Entonces, el RBI, que estos días hemos estado conversando, Juan Carlos, es directamente proporcional a un mantenimiento basado en condición dentro del RCM. Solo que uno se utiliza como terminología para equipos estáticos, tuberías, tanques, que también tendríamos que hacer un plan de mantenimiento, que muchas veces no te da un síntoma porque puede estar con aislamiento térmico y todo, y dentro se puede estar corroyendo, reduciendo el espesor y demás, te puede dar calentamientos, todo, pero es más difícil que te dé un síntoma si tú aplicas solo una técnica que tendrías que aplicar ahí, monitoreo de temperaturas, parámetros y demás, que es mantenimiento basado en condición. Pero el RBI como mete la palabra riesgo, que en RCM y en mantenimiento basado en condición no dice en el nombre riesgo, ya te dice que debes aplicar una matriz de probabilidad estadística funcional a las funciones para ver los impactos y todo lo demás. Entonces, ya te dice aplicar la ISO 31000, ¿no? Pero lo hacía incluso en la API 580, ya lo mencionaba antes de que exista la ISO 31001, ¿ya? Entonces, el mantenimiento basado en condiciones y la inspección basada en riesgo son sinónimos, uno aplicado a equipos estáticos y también a equipos dinámicos, porque a los ejes les puedes hacer ultrasonido, todo eso, radiografía y demás, desde el punto de vista de integridad del material, pero son relacionados y los dos estarían manejando análisis de riesgo. Complementado. Hacer un aporte como una pregunta, bueno, quiero hacer una pregunta en realidad para que quede claro para toda la gente que nos va a escuchar o va a leer o va a tener acceso a este podcast o a estos highlights que estamos lanzando. Quisiera ver vos, hago una integración, efectivamente, como estamos postulando para certificarnos en el CMM,
eso es un gerenciamiento del mantenimiento y obviamente no solo va a haber rotativos, sí o sí también tienes que ver los rotativos, estáticos y obviamente entender la terminología y tener las herramientas como acabas de decir, ¿no? Para los rotativos tenemos el mantenimiento basado en condición, para los estáticos tenemos las inspecciones basadas en riesgo, lo tenemos clarísimo. Pero has tocado un término que creo que a mucha gente, sobre todo los que están iniciando, no les queda muy claro. Y el tema de integridad mecánica. Ya es una palabra que suena muy bien, pero que no está dentro del léxico común de la gente de mantenimiento, o si lo está, lo tienen muy mal enfocado. Basándonos en todas las normas que estamos hablando ahorita, en todas las condiciones, ¿cómo definiríamos ya cómo definiríamos la integridad mecánica en el rol dentro del mantenimiento dentro de la planta? A ver, ahí dame una soplada ahí para que la gente nos entienda. Tú eres mecánico, ¿verdad? Y has llevado metalurgia, o sea que los electromecánicos no llevamos, ¿verdad? Sí, pero no, sí. Voy a decir sí, pero no voy a decir nada más. Ya, cuando te dicen cuida tu integridad a ti como persona, no vayas a molestar a esa chica que su novio es un negro de 2 metros porque cuida tu integridad, es porque te van a dañar físicamente. Vamos de ese punto, ¿correcto? Entonces, si nos vamos a esta definición, la integridad mecánica es el proceso de garantizar que los equipos y sistemas funcionen de forma segura y confiable. Implica que estén bien diseñados, instalados, mantenidos e inspeccionados. Yendo a los equipos estáticos, si yo voy a diseñar un recipiente de 10 bares de presión interna y uno de 24 bares de las mismas dimensiones, ¿qué va a variar? El espesor. Entonces tengo que hacer un diseño que soporte las condiciones operativas y que tenga obviamente sus factores de seguridad y todo, y los materiales adecuados para no solamente los 10 bares, sino 10 bares de qué? 10 bares de aire, 10 bares de agua, 10 bares de ácido sulfúrico, 10 bares de amoníaco, 10 bares de urea, ¿entiendes? Entonces ahí no solamente es ver que soporte la presión, soporte esa presión, ¿a qué temperatura? Está cerca de su temperatura de fluencia, entonces mucho entra aquí la integridad de los materiales primero, y luego de las condiciones. Entonces, no es lo mismo colocar un acero inoxidable que un acero al carbón. Quizás para un eje no hay problema. Nosotros decimos, no, házmelo un acero a 1040, ¿no? O no somos muy exigentes. Pero cuando ya vamos a la parte de recipientes, donde va a haber una reacción química interna, uno que tiene catalizadores, sistemas de fluidos, intercambio de fluidos, por ejemplo, un intercambiador que tenga agua por un lado y por el otro lado tenga llama directa o que pueda tener amoníaco o algún componente, entonces ya entra mucho la mecánica de los materiales. Usar un acero A300, un 304, una 537, una 516, toda esa parte de metalurgia que los mecánicos llevan, porque normalmente esto, yo conozco más gente certificada en integridad y sus normas adecuadas, que son mecánicos, petroleros o químicos, que lo que son electromecánicos, ¿ya? Porque llevan la parte de metalurgia. Es fundamental para evitar accidentes, daños y riesgos ambientales. ¿Por qué lo llaman RBI? Porque si yo al tanque no le doy el espesor adecuado, explota. Puede tener una degradación puede explotar, perdón. Puede tener primero una reducción de espesor y luego por la mezcla. Y en muchas petroleras, en refinerías, en petroquímicas ha habido accidentes. Hay un montón de videos con los que empiezan los de integridad para mostrarte las consecuencias de no controlar esto. Y como no son sistemas que te dan muchos síntomas, en un RBI se puede aplicar cada 5 años, cada 10 años tranquilamente, pero también existe en el diseño, ¿no? Existen estampas de diseño, lo que te mencionaba el otro día, estampa U. Esa estampa U para un recipiente te dice que ha sido diseñado bajo todas las consideraciones de una norma. Y cuando lo vas a cortar o lo vas a reparar, te pide el cliente ya, necesito estampa R, estampa de reparación. La estampa R es un sistema protocolar en el cual tú cumples procedimientos, calificación de tu personal y todo para garantizar que la reparación que estás haciendo es, valga la redundancia, garantizada y acorde a una norma. Entonces, eso, obviamente, tu soldadura tendrá sus tintas penetrantes, su radiografía y todo, pero tu soldador tiene que ser calificado. Y para eso, tu soldador tiene que dar un examen sobre unas probetas. Las probetas tienen que someterse a una prueba destructiva y todo eso para ver que cumpla. Cumplido todo eso, recién puedes garantizar un equipo estático.
No es lo mismo que un dinámico, que si bien tiene su API para diseño de ejes, reparaciones y demás, en su operación te da síntomas y es más fácil llegar. En cambio, a veces un recipiente puede explotar y ya, más si no le haces la inspección. Entonces, la integridad va muy relacionada a los materiales, a las reacciones internas, a las solicitaciones que tiene dentro en cuanto a cargas y todo lo demás. Como te decía, cuida tu integridad, te dicen, porque estás cuidando tu eh, físico, se puede decir, Sí, ¿no? Tu sí. parte física. Va muy relacionado y se basa en normas internacionales, nacionales, incluso hay legislaciones bolivianas, el Decreto Supremo 23502, si no me equivoco, rige a todas las petroleras y ahora a las petroquímicas que cumplan algunas normativas. Entonces, cuando hacen inspecciones la ANH a los tanques de las estaciones de servicio, a las petroleras y demás, les dice, ¿qué inspecciones has hecho? ¿Tienes EDBI? Bueno, aparte del EDBI hay otras técnicas como ventanas de integridad y todo eso, pero lo más difundido es el EDBI. Entonces, no, no tengo, no me garantiza. Y te empiezan a exigir y te empiezan a exigir. Es por eso que algunos cuando ven esa observación del NH dicen, no, lo tengo que implementar. ¿Por qué? Porque si no lo cumplo, me pueden hasta quitar la licencia de funcionamiento desde que ocurre una falla. Bien, buenísimo. Nuevamente, creo que tienes que medir el tiempo. Dale. Sí, pero creo que valía la pena la explicación. Sí, a ver, yo quiero ejemplificarlo con algo. Vamos a poner, bueno, no, voy a ser muy redundante. Mejor lo planteo para una siguiente ocasión, porque no voy a seguir dándole vueltas sobre el mismo tema. Pero avancemos. ¿Qué más tenemos? Muy bien, no sé si tiene alguna pregunta adicional y hemos hecho discusión sobre los highlights. Había una pregunta que viene de las anteriores normas que no me gustaría tocarlo ahorita, tal vez la podemos tocar cuando lleguemos a indicadores de mantenimiento, pero viene justamente de la norma de indicadores de mantenimiento, que era la diferencia entre tiempo medio entre fallas, tiempo medio para fallar y las ecuaciones de cálculo y los criterios que usan tanto el N500, 15341 que coincide con el SMRP, y la ISO 14224, que usan muchos de los que hacen implementación, que varían entre sí. Sin embargo, la dejo para la parte de, ¿cómo se llama? Cuando lleguemos a indicadores. Siguiendo la programación del DataCamp, en esta semana estaríamos viendo lo que es introducción, roles y responsabilidades. Les he dejado en el enlace, acá, una carpeta que dice CMM. No, no este no, aquí está en CMM Imágenes. Tomado de nuestros amigos de Predic, ellos de alguna manera ponen en sus publicaciones abiertas al público funciones de un gerente de mantenimiento, funciones de un supervisor, funciones de un encargado, no está en CMM, está en CRL. Pero creo que ahí están definiendo bastante bien las funciones como tal. No hay una norma específica que hable de funciones del personal relacionado a mantenimiento, pero básicamente conversando, aquí están, miren, en esto, descripción de las funciones. Gerente sería equivalente a jefe, supervisor sería equivalente a supervisor y técnico como tal. Aquí define algunas funciones, me parecen acertadas. Sin embargo, por otro lado, en algún momento conversando con algunos compañeros me decían lo dividamos de la siguiente manera, ¿no? Gestión, táctica y operativo. Operativo es el que ejecuta, el técnico tiene la función de aplicar mediante procedimientos y todo, todas las actividades relacionadas con mantenimiento. El supervisor sería un táctico, que es el que organiza al ejército, ¿no? Es el capitán con las actividades, que es el que ve. Y el gerente o el jefe es el de gestión, es el que les da los recursos a los tácticos para que puedan hacer toda la distribución del mantenimiento. Entonces se basa en esos tres niveles, ¿no? Desde mi punto de vista. Con eso completaríamos lo de la semana 2 y hasta ya definiríamos lo que nos toca en la semana 3. Revísenlo esas imágenes, hay algunas que te aportan bastante en una sola. Y la siguiente ya tenemos que hacer desarrollo de planes de mantenimiento preventivo, predictivo y como tal. Me gustaría que hasta el domingo puedan cargar quizás un manual o un layout de un equipo sobre el cual cada uno de nosotros, o sea, cada uno proponga un equipo al cual le van a armar su plan de mantenimiento entre las semanas 3 y 4.
Porque luego de esa planificación vamos a poner programación y asignación de recursos. Entonces vamos a armar un plan de mantenimiento. Si quieren, hagan un tren de 2 equipos, algo sencillo, pero vamos a aplicar el plan de mantenimiento no en base al manual, vamos a aplicar un ANFI. Los archivos que tenemos ahí, tenemos la forma de relacionar, es una matriz de varias columnas con la cual tenemos que ver funciones, modos de falla de funciones, mecanismos de daño y demás, y lo vamos a presentar. Entonces, básicamente para la siguiente, evaluemos y si ya pueden ir presentando de ese equipo funciones, obviamente creo que todos vamos a elegir algo con un motor eléctrico, podríamos hacer coincidir qué funciones le estamos dando a ese motor, qué modos de falla y demás. Y ya, digamos, Ludin hace caja reductora, yo hago bomba, Juan Carlos hace transmisión por correa hacia un ventilador y Mauricio hace, no sé, un elevador de cangilones, no sé, pero todos van a tener un motor eléctrico. Entonces podemos ver las funciones específicas de uno de esos, pero coincidir en cómo hemos hecho la evaluación de ese motor. ¿Les parece? Sí, 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 me parece genial. Y ya, aunque yo pensaba hacer de un motor de combustión, pero bueno. No hay problema. O sea, haz de un motor de combustión y lo comparamos con un motor eléctrico. Genial. Sí, sería excelente. En la ISO 14224 hay de ambos ya hecho. Claro, pero es como una receta. A ver, ustedes traten de aplicar no, una. pero sí, Juan Carlos, aquí no te olvides de algo. Puede haber un ejemplo hecho en la ISO 14224, pero el contexto operativo de los activos no es el mismo. Entonces, eso también influye mucho en el análisis de las funciones y las fallas funcionales y todo lo que obtienes. Le daremos una redacción a nuestro enunciado cada uno, ¿no? Mi motorreductor opera en la zona amazónica del Beni con tal humedad, todo, digamos, ¿no? Y Juan Carlos va a decir, mi motor funciona de acuerdo a lo que dice la ISO 14224 en un ambiente, no sé, algo así. Pero le daremos un contexto para que apliquemos. Podemos basarnos en la 14224 porque ahí Pero también te define modos de falla y todo eso. Podemos basarnos en donde queramos. No, me gusta, hagamos esta tarea. Me gustó lo que acaba de decir el Ezequiel y es bastante valioso. Creo que hagamos lo del motor eléctrico, hagamos lo del motor de combustión interna y yo me lanzo por este lado. Yo voy a, bueno, esto es fácil para el Ezequiel, pero extraigamos lo de lo que tiene el ISO 14224 para ambas cosas y más bien quisiera que ustedes dos nos presenten qué más se le aumentaría que no esté en la ISO 14224 para decir que realmente generamos una diferencia. O sea, que si bien estamos hablando de base de la ISO 14224, quiero ver del resultado final qué porcentaje viene de la ISO 14224. Si es un 10% me voy a quedar callado, pero si es un 90% tengo mucho que decir, ¿no es cierto? O sea, hagamos ese ejercicio. totalmente de No, acuerdo. de que no ser harto porque la 14224 ya tiene mucho carácter, pero está bien. Y para que no solamente trabajemos el Ezequiel y el Mauricio, ¿qué van a hacer ustedes? No, es que ustedes acaban de decir uno Yo motor también voy a eléctrico, hacer. otro motor de combustión interna. Yo me agarraré un ventilador industrial, ¿ya? Un ventilador industrial mayor a 7.5 kilovatios y Y le damos la caja reductora a Mauricio. Digo a Ludwig. una caja de... Ya, que Ludwig haga una caja reductora. Perfecto, me parece bien. Súper. A ver, Tratemos de hasta el domingo generar enunciados de los modos de el lugar de operación y algunas variables y características sobre las cuales vamos a hacer. Y el miércoles o jueves ya mandamos nuestra evaluación. ¿Les parece? ya, o sea, en todo caso, hasta el domingo les mandaríamos el contexto, o sea, El contexto, correcto. al ventilador de dónde estamos hablando y qué condiciones tiene, y bueno, y a partir de la siguiente semana, como dicen, empezamos a ver qué tenemos de base y qué le aumentamos a eso. ¿Vamos? Claro, Claro, y por lo ejemplo, empezamos a desmenuzar con el AMEF y con el RCM hasta que lleguemos a conclusiones interesantes, supongo. No creo que eso lo hagamos tan de pronto, pues sí. con eso creo que estaríamos bien para las 2 siguientes semanas. Que esto lo vamos a trabajar 2 semanas con el equipo que estamos trabajando. La primera, el plan de mantenimiento, y la segunda ya su programación, asignación de recursos, repuestos para ver ciclo de vida. Veremos qué repuestos tenemos que comprar para los 2 años, 4 años. Ahí también tenemos que ver contexto operativo. Tu ventilador va a trabajar 24 horas, quizás el motor de combustión de Mauricio va a trabajar, va a ser de un grupo electrógeno que entre solamente cuando se vaya la energía. Entonces, sus 250 horas las cumplirá en 2, 3 meses, cosas así. Entonces, ese contexto operativo nos va a ayudar no solamente para la planificación, sino para darle la programación
y ver un poquito de ciclo de vida en base a los repuestos que vamos a necesitar. Pero eso para la segunda semana. ¿Les parece? Bien. No, Quiero, totalmente de acuerdo. quiero hacer una solicitud más aquí, Ezequiel. Estamos avanzando en un ritmo interesante. No me voy a cansar de decir que muchas veces cuando revisamos todas las normas que nos estás pidiendo que revisemos o que se pusieron en el contenido, hay mucho de lo que ya habíamos visto antes en alguna etapa de nuestras vidas, y obviamente hay información nueva, mejores estructuraciones, lo tengo clarísimo. Me gustaría ver que hasta este punto o hasta el siguiente punto o cada 3 reuniones ya podríamos ir chequeando modelos de preguntas de examen de los temas que ya estamos avanzando. O sea, no dejemos, o sea, quisiera proponer en todo caso que no dejemos la simulación del examen para el final del proceso de estudio del CMM, sino me gustaría que, Podemos casarlo con los hitos en cada 4 semanas. me parece excelente, lo que hacemos con los hitos y en cada hito que haya un banco de preguntas que primero tratemos de resolver solos, luego resolvemos en conjunto y luego nos revisamos a nosotros mismos y vemos qué tal estamos. Las 2 semanas iniciales sí les he profundizado en el tema de normas. ¿Por qué? Porque estamos tomando un sistema de gestión basado en una estructura para no hacerlo algo fuera de. Tú, Juan Carlos, eres docente y podríamos decir de que si basaríamos la materia de mantenimiento industrial de este modo, tendríamos gente que valoraría mucho más la preparación con la que sale de la universidad y directamente podría ir con algo más estructurado. Y por otro lado, aunque no seamos docentes, si vamos a trabajar en algunos sectores, estamos estructurando un lenguaje, por lo menos, o una metodología en base a buenas prácticas que ya existen. Lo tengo clarísimo eso, de todas formas, a lo mejor son falso, verdadero todas, a lo mejor es desarrollo un modelo matemático, veámosla. Chao, 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 chao. Nos vemos, Mauri, chao.